Buenos días, estás al aire con Radio Co, Relatos para Conectar. Hoy nos encontramos con un gran invitado y además con un tema muy interesante a tratar dentro de la situación que está viviendo Colombia actualmente. ¿Qué más que estudiar a la radio en este escenario y de cómo maneja las noticias, las historias, la fotografía, los podcasts y demás herramientas que utilizan para informar, utilizando un método de acercamiento entre las personas? Además de que es muy importante la narrativa, cómo cuentan, cómo dicen las historias, lo que dicen las fotografías, para posteriormente hablarle a su público. Eh, este medio de comunicación es masivo y es muy popular y Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica en desarrollarlo. La primera radio colombiana fue La Voz Barranquilla y algunos de sus pioneros en este medio fueron Hernando Bernal en Radio Santa Fe y Manuel Gaitán en La Voz de Víctor. En la actualidad la radio tiene muchos tipos, tiene diferente público, diferentes intenciones, así que para conocer más sobre este tema le doy la palabra al invitado y a mis compañeros. Adelante. Entonces, buenas tardes, soy Mauricio Buitrago del grupo 4. En esta ocasión tengo la noche de hoy un invitado muy especial, su nombre es Robinson Pérez. Entonces, Robinson, si serías tan amable de contarnos a qué te dedicas y cómo funciona todo. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. A Juliet también muchísimas gracias. A todos los estudiantes de comunicación social de esta universidad. Pues obviamente un saludo muy especial. Cariñosamente les saludamos desde acá, desde la Radio Alternativa. Efectivamente lo has dicho, mi nombre es Robinson Pérez. Yo soy productor de radio, soy periodista. He ejercido todo este proceso por un lapso algo así como de unos 15 años o algo más, sobre todo en el entorno de la radio. Y desde hace algunos años estuve vinculado con procesos de comunicación alternativa y comunitaria, de la cual pues fui fundador de una emisora en la localidad 11 de Suba, al noroccidente de la ciudad de Bogotá, dentro de una colectividad obviamente, pues que nos habíamos soñado y nos habíamos pensado hacer radio, pero hacer radio para nosotros, no para depender de o para trabajar para, sino más bien hacer radio por y para nosotros y más aún para la comunidad. Entonces, yo vengo como de esa escuela, de la escuela de las radios comunitarias, de las radios alternativas de la ciudad de Bogotá, y también a nivel nacional vengo como de ese caldo de cultivo que se empezó a gestar desde los años 80 un poco, ¿no? Finalmente coge fuerza en los años 90 y se, digamos, legaliza, entre comillas, a partir del año 2000, el concepto de la radio comunitaria. Obviamente por el tema de darle apertura. Me refiero a estas emisoras o a estos procesos de comunicación alternativa o de colectivos de comunicación para que pudiesen, digamos, participar en estos procesos y más aún cuando hablamos de autogestión y de procesos de comunicación autogestionados. Entonces, vengo como de esa escuela, básicamente, pero sin descuidar lo que siempre he dicho en algunos momentos cuando comparto con la gente experiencias, y es que, querámoslo o no, nosotros terminamos siendo hijos de la radio comercial o de los modelos, digamos, en este momento que nos han implantado desde los, digamos, el paso de los años. Es decir, me refiero a las cadenas comerciales, las principales, pues, que han existido y que pues han catapultado toda una escuela de periodismo y toda una escuela de comunicadores también, ¿no? Interesante, pero que esa mismo también han perdido un poco de desprestigio porque pues finalmente todo este ejercicio ha sido un ejercicio netamente político más que comunicacional, pero hay un contrasentido ahí, ¿no? Pero no quiero meterme en ese meollo. Sin embargo, lo que decía anteriormente es que nosotros terminamos siendo, querámoslo o no, hijos de la radio comercial. Y como yo vengo de esa escuela también un poco, o sea, como de ese sentido de escucha sobre todo, por eso termino vinculándome, buscando oportunidades con la radio comunitaria y ahí encuentro pues no solamente un excelente bagaje, sino que encuentro una criticidad en los medios de comunicación y empiezo a aprender con esta colectividad. A la colectividad a la que me estoy refiriendo se llama Suba al Aire, es una organización con la que estuve trabajando y fui, pues, reitero, fundador de la emisora haciendo este ejercicio. Ahora bien, decía que habían otra serie de experiencias de comunicación alternativa en Colombia y voy a rescatar, por ejemplo, ya dije Bocaribe Radio es una de esas, pero de las más
clásicas es una que se llama Resander, que es, digamos, la red de radios comunitarias del norte de Santander y la parte, digamos, norte, como el Magdalena Medio y todo eso, que se conectan, es como una especie de cooperativa de emisoras que personas, obviamente, así como nosotros desde un colectivo, haga de cuenta que estamos acá, tomamos la decisión de vincular a nuestras emisoras y generar unos beneficios a través de esta colectividad. Y está Radio Semillas, también otra emisora de Tibabosa, Boyacá, muy bonita, recomendada, emisora recomendadísima, que pues digamos tiene el concepto o muy dada la concepción. Todos esos procesos que te acabo de mencionar vienen de la vieja escuela también de Radio Sutatensa, ¿no? De Radio Sutatensa fue la clásica escuela, se me metió la escuela en la cabeza, pero bueno, es como la clásica escuela, entre comillas, de la radio comunitaria, resaltando que Radio Sutatensa, primero, nunca fue radio comunitaria, aunque pareciera que fuera un contradiciente, ¿no? Pero uno no escucha, si uno no esculca, si uno no revisa, si uno no va y mira lo que ocurrió en el pasado, pues finalmente no va, o sea, prácticamente terminaría uno repitiendo la misma historia de algo que ya pues no es novedad, ¿no? Y a veces pasa, por ejemplo, como yo veía en estos días algo que en un medio por ahí publicaron que era algo así como el radioperiódico, y eso es más viejo que la panela. El solo concepto y el solo término es como de los años 40, imagínate. Entonces a veces uno dice, no, es que yo ya tengo, no, hay que empezar a mirar hacia atrás para luego echar hacia adelante, mirar hacia atrás para echar para adelante. Entonces, volviendo para cerrar, qué pena Mauricio, ahí es donde yo me vinculo prácticamente a la radio y me retiro del proceso de Suba al Aire. Fui fundador en el año 2010, recuerdo, 2007, 2008, 2009 y 2010, bueno, en esa época más o menos estuve ahí como montando con los colectivos y las personas que anteriormente mencioné, esa emisora que nace en FM en 88.4 bajo un proceso de autogestión colectiva de una organización, porque eran no solamente 3 personas, éramos varias personas, por lo menos unas 10 personas en el colectivo o un poco más. Pero posteriormente yo me retiro de este proceso porque no me sentía cómodo y otras razones que prefiero omitir. Sin embargo, yo tomo la decisión de decir, no, pues hay que montar otro proceso, hay que hacer un ejercicio, ya aprendí acá, les dejamos escuela acá, compartimos con ellos escuela también, entonces tenemos que montar otra película con base en la investigación que ya se adelantó o que ya hice por lo menos en temas de radio, pero no quiero que sea lo mismo. Y nace Radio Alternativa, pero no existía el nombre como tal, sino era con mi nombre. ¿Y por qué con mi nombre? Porque empiezo yo a participar en diferentes actividades, concursos, convocatorias y demás, y me empiezo a ganar algunos premios, premios de periodismo, premios de comunicación, premios relacionados precisamente con contenido, y eso me da, pues digamos, resalta un poco el nombre de las personas, le dan con un poquito de fama, por así decirlo, pero luego yo digo, no, yo quiero montar un medio de comunicación, yo quiero hacer lo mismo que estaba haciendo con el otro proceso, pero independiente y personal, y por ello nace Radio Alternativa. Y ese concepto pues tiene también una línea o unas formas de ver, ¿no? De percibir. Es una plataforma web alternativa o un medio digital con énfasis comunitario, como ya les he mencionado, que crea, produce, circulamos contenidos no mediáticos. No mediáticos es, por ejemplo, la noticia del momento o el chisme del momento, o sí, todas esas banalidades que hoy en día los medios de comunicación venden. Entonces yo trato de más bien como que omitir ese tipo de contenidos porque realmente eso para mí no genera nada, sino más bien generar contenidos que tengan un poco más de profundidad y segundo, que tengan memoria, que yo lo pueda escuchar ahorita y en 20 años me sirva. Bueno, de pronto, a menos que la profesión o lo que yo haya entrevistado, pues de esa película en la que yo me monté es un enredo, realmente es un enredo, pero es un enredo diferente que vale la pena hacerlo independientemente. Es difícil, sí, complejo también, pero hay que hacerlo. Ese es el proceso de lo que ha sido Radio Alternativa. Bueno, no sé si quieran saber algo más. No, gracias Robinson. En plan, me parece impresionante. Yo siempre he sido muy fan suyo, en plan, de todo lo que todo lo que su merced hace con toda esa cosmogonía que entra dentro de su trabajo y sobre todo la pedagogía, como usted enseña a través de este medio, me parece una cosa muy impresionante. También cabe resaltar, en plan, y entra como pregunta. ¿Cómo desde este medio, que en plan es alternativo y no está dentro de todos los estándares hegemónicos de lo que es la radio periodística, cómo desde este medio
usted abarca lo que vendría siendo todo lo que ha vivido el país, como el conflicto armado, los desplazamientos, todas las víctimas, las indígenas, el racismo, todo eso que se ha visto más que todo censurado en los medios en Colombia hasta la actualidad? Bueno, es que son varias preguntas. La primera, manejo de información. Sí, lo que más o menos. El manejo informativo en la coyuntura actual es la primera pregunta, lo que yo entiendo, ¿sí? Sí, sí, señor. Sí, ok. Entonces, bueno, la segunda es, te entendí una segunda pregunta más o menos, es manejo informativo. ¿Y cuál era la otra? Más o menos que es que logré captar como dos preguntas allí para poder responderte. Y pues, por ejemplo, ¿cómo es el tema de las movilizaciones? En plan, eh, ¿cómo ha tomado ese medio al ser solo audio? Las protestas y todo lo que en general ha vivido el país con toda la violencia. Ok, ok. Pues naturalmente el sonido desde la radio alternativa es prominente, ¿no? Nosotros, decían los clásicos, los antiguos hombres de la radio, los viejos de la radio, las viejas guardias de la radio, las viejas glorias de la radio, que, que hay que ser un hombre de radio. Es decir, o se convertían automáticamente en hombres de radio. Y ellos eran personas que hacían de todo. Libreteaban, locutaban, impostaban voces, fungían todo tipo de sonidos, de voces, creaban, eran muy creativos. Y yo apelo mucho a esa lógica, ¿no? De ser un hombre de radio. O sea, intentar ser muy compacto en todo con el teatro de la mente, que es el sonido. Y segundo, la gráfica que te genera el teatro de la mente, es decir, la fotografía. A lo que voy a lo siguiente, nosotros producimos no solamente sonido a través, o podcast, o producciones radiofónicas que luego son colgadas en podcast, ¿sí? Sino también utilizamos la fotografía. Cabe resaltar aquí hay un equipo de trabajo, que ya vemos unas 5 personas, obviamente entre esos está mi hijo, Esteban David Pérez, quien ha sido el gráfico, o sea, una persona que se ha encargado de hacer todo el ejercicio fotográfico. Está mi hija Nicole Pérez, quien ella se encarga o se ha encargado, me ha colaborado muchísimo con temas de diseño gráfico particularmente, y algunas locuciones y voces. Hay otro compañero que me acompaña en algunos en vivos, en emisiones en vivos, por ejemplo, pues hay que conformar un equipo de trabajo, no es fácil. Y el hombre pues cubre sobre todo lo que son algunas actividades también de marcha y protesta, al igual que Esteban Pérez, el fotográfico, el gráfico, le digo yo. Entonces, o sea, la fotografía y el sonido es nuestra materia prima de comunicación. Y esto, todos esos elementos que nosotros vayamos al territorio a conseguir, son materia prima de algo que denominamos nosotros como creatividad, ¿sí? Ahí es donde experimentamos precisamente lo artístico, experimentamos las propuestas radiofónicas, experimentamos las propuestas videográficas y demás. Ahora, eso responde un poco a la fotografía, la sola fotografía de por sí, primero representa a una obra pictórica, no recuerdo exactamente el autor de la obra pictórica. Segundo, están los dos, mire, aquí están las personas, de este lado están todas las personas, ¿sí? Que están atacando obviamente al ESMAD, y de este lado está el ESMAD, obviamente pues acá con una palabra mal, y todas las barricadas y demás, al Congreso de la República echando humo, y más al fondo, si se dan cuenta, está el Simón Bolívar con la bandera de Simón Bolívar, la estatua de Simón Bolívar con la bandera de Colombia. Esa foto es monumental, es épica. Esta sola fotografía está narrando todo un contexto nacional, si se dan ustedes cuenta. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros buscamos es eso, buscar no ir por ir y sí, bacano y chévere, o ir por la chiva, ¿no? O sea, la noticia del momento, lo que está en chiva, lo mediático, lo que vende, y entonces le dispararon, le volaron el ojo, lo desmembraron, le hicieron daño, porque nosotros tratamos de ser muy éticos y muy cuidadosos con esos temas. Obviamente hacemos la fotografía, pero tratamos de ser muy cuidadosos en esos temas de susceptibilidades, ¿no? De violencia explícita, contenidos donde de pronto nos pasa algo, entonces nosotros no lo hacemos, evitamos al máximo traer ese tipo de contenidos porque no está dentro de nuestra línea temática, y por ende
pues la verdad para mí me parece muy no degradante, ni irrespetuoso para las personas que ven ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de lo que a mí me gusta, digamos, encontrar en los eventos coyunturales que le había mencionado, coyunturales en la actualidad con él. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado porque de pronto podemos estar haciéndole daño a una persona si no sabemos qué es lo que publicamos. Vuelvo, reitero, no es el cuarto poder, es el primer poder, es el poder de la comunicación que puede generar pues problemas a futuro. Y básicamente eso como que responde un poco al tema de la movilización. Ahora bien, hace poquito puse ese, es un podcast, Suba el estallido social, está la fotografía, esa es una fotografía mía, de la primera, digo yo estallido social, ¿por qué? Porque en Suba fue donde primero se originó en el N21 del año 2019, el momento que dio origen a prácticamente a estas protestas tan violentas y tan fuertes que se han venido presentando en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, para mí me parece importante, esa fue una de las fotografías que yo pude rescatar de aquel momento. Luego yo comienzo una historia, un relato, y comienzo por el final, no comienzo por el principio, comienzo es al final, y es donde yo relato acá una historia donde me encontré voy a leer un pedacito como para que tengan una idea, ¿no? Entonces dice, después de recorrer varias cuadras haciendo nuestro ejercicio periodístico y analizando el panorama de los enfrentamientos que se venían llevando a cabo, SMAT, Escuadrón Móvil Antidisturbios versus manifestantes, en el que se encontraban personas jóvenes de todas las edades, raza y color, algo agotados, con el equipo de Radio Alternativa, decidimos ir a comernos unas hamburguesas en toda la esquina del portal de Suba, encontrándonos con varios kioscos de venta ambulante para solucionar el apetito urgente. Tranquilamente nos sentamos a disfrutar del agasajo, ya que aparentemente la cosa se había calmado, con la excepción de que a los alrededores aún se escuchaban detonaciones y pequeños enfrentamientos. Voy a leer el último pedacito de la parte de abajo. Barrio en particular, aquí hay una historia. Uno dice, bueno, es que pues enfrentamientos hay a toda hora, enfrentamientos los hay en todo momento, pero hay algo curioso acá, y es que algunos de ellos, voy a seguir leyendo la historia, algunos de ellos entre chanza y chanza fueron haciendo comentarios de cada situación acaecida durante el enfrentamiento. Nosotros, inmutados con voraz apetito, apenas escuchábamos. De un momento a otro, uno de ellos, al verificar que éramos periodistas, nos pregunta acerca de nuestro trabajo, si nos pagaban por ello, si valía la pena, etcétera. Incluso nos contó una anécdota que había tenido con un colega periodista, al cual tuvo que reprimir ante una solicitud de retirarse de un lugar en el que se llevaba a cabo un enfrentamiento, a lo que respondimos que nuestro trabajo era un ejercicio de responsabilidad social informativa para y por las comunidades. Aquí está el podcast, ya van a pillarse más o menos que, bueno, ese sí los dejo ahí como para... Luego, esa es la primera parte. La primera parte, si se dan cuenta en la forma en cómo se da el tratamiento. Entonces comenzamos por el final. Ahora nos vamos momentos antes. Si yo estoy en el final, ¿qué pasó anteriormente? Momentos antes. Como nuestro trabajo periodístico pende de un ejercicio de responsabilidad social, en esta ocasión ingresamos en horas de la noche al barrio del Poa. Hay links que llevan allá para que uno pueda direccionarse. Ubicado entre las calles 145 y 139 con Avenida Suba y Avenida Cali de la UPZ 28 del barrio Rincón de Suba en Bogotá, Colombia. Sin embargo, nuestro tránsito por el lugar no fue en vano por la situación desalentadora que en ese instante se estaba viviendo con la comunidad. Situación que me conmovió ya que la mayoría de sus residentes, hombres y mujeres residentes de la tercera edad, en estado de embarazo, con condición de discapacidad, trabajadoras, niños, niñas, salían despavoridos, llorando y gritando desde sus casas a razón de la cantidad de cartuchos en aluminio de gas lacrimógeno, que no es un gas, sino un compuesto químico llamado clorobencilodeno malonotrilio. Bueno, me perdonarán ahí la vaina. Los cuales habían sido disparados con un arma calibre 40 milímetros denominada la famosa Trufly, por los famosos matrimonios, apelativo con el que se conoce al patrullero de la moto que lleva tras de sí a un miembro del SMAT. Esto con el objetivo de dispersar a los manifestantes y que al detonarse el cartucho proyectil se prenden una sustancia sólida micropulverizada, la cual provoca fuertes irritaciones físicas en los ojos, nariz, boca, a tal punto que varios de sus residentes, bueno, aquí en Barrio también, varios de los residentes, no de sus residentes, pero bueno, en medio de la confusión terminaron tirados en el andén con síntomas de exacerbados como estornudos, tos, llanto, falta de oxígeno, ceguera irritable y hasta vómito. Hay unas foticos ahí, bueno, ahí sigue como la narrativa, ¿no? Luego el antecedente.
lo que yo decía anteriormente, donde comenzaron el tema de los paros, otras foticos, y terminamos al final con los momentos iniciales. Es decir, comencé al final y terminé al principio, es decir, comencé como terminé, como con la historia. Aquí hay una fotico también del ESMAD, vamos a ver algunas fotos, o para ir visibilizándonos, una fotico del ESMAD en el sitio que les estoy hablando. Este es el mismo sitio, el POA, barrio El POA. Una señora del barrio, en su casa, se ve como al fondo la llama de los contenedores de basura. Acá uno de los chicos y varios manifestantes corriendo de lado a lado, digamos metiéndose dentro del barrio. Los del ESMAD, como ya les había mencionado, el barrio es al frente, acá donde se ve ese edificio, detrás queda todo el barrio. Todos los manifestantes se meten al barrio cuando hay enfrentamientos. Y acá, bueno, ese es el frente. Esta foto es, ¿dónde está el semáforo? Esta foto es ahí. ¿Ya ven? Entonces, más o menos no, así como lo acaban de ver ustedes, pues por lo menos ahora en la experiencia, digamos, en el ejercicio de aprendizaje, es como estamos haciendo la tarea de nosotros. Básicamente, como digamos, hemos contemplado adelantar ese proceso de crónicas, perfiles y reportajes. Y eso viene acompañado de un audio, pues que también le falta, digamos, yo entro con todo lo que está sucediendo en el momento, no le meto contexto para que pronto la gente, si quiere escucharlo completo, lo pueda escuchar, pero finalmente estamos experimentando, ¿no? Eso no sé si responde un poco a la forma en como nosotros estamos desarrollando los contenidos. No hay nada mediático, hay una narrativa, hay una historia. El audio también tiene otra historia, pero particularmente, ¿cuál es la historia? Primero, que ese punto de Suba, POA, se convierte en el epicentro del estallido social en el año 2019. No sé si de pronto yo me hago entender allí con el artículo como tal, pero finalmente es lo que trato, digamos, de dejar, o de, por lo menos de entrever, y decir que son las comunidades las que están siendo afectadas, más allá de los manifestantes, más allá, sino son las gente las que se están viendo afectadas un poco por esto. Eso es como el ejercicio. No sé, yo espero que haya, digamos, el contenido se haya logrado ese objetivo de puntualizar un poco las comunidades. Pero la historia es las comunidades que han sido, es decir, ese barrio, ese es el barrio, es el epicentro de la historia. Entonces, más o menos, eso resuelve un poco la inquietud que me manifestabas ahora, Mauricio. Claro, se entiende perfectamente. Y incluso ahí en ese mismo artículo se ve la práctica del hecho de ir de ahora hacia atrás y mirar directamente en el pasado Claro. para transmitirlo a la hora. Claro, lógico. Pero mira que tú dices algo ahí y es clave, esto es importantísimo, sobre todo por yo decía anteriormente que nosotros jugamos mucho con el tema de la creatividad. Es cómo nos pensamos los contenidos. Listo. Los comunicadores hoy en día, muchos de ellos, desafortunadamente e infortunadamente por los grandes medios, los medios masivos, han coartado el tema de la creatividad de los estudiantes. La han coartado, pero de una manera tremenda. Y coartan, ¿por qué? Por la inmediatez. Necesitamos lo chivo, necesitamos lo sensacional, necesitamos la chiva, necesitamos lo urgente, lo ya. Entonces, el problema es que al coartarse la creatividad, se coarta también la libertad de expresarse, la libertad de hablar, la libertad de emitir contenido, de pensarse algo diferente, porque es que toma tiempo también. Yo prefiero tomarme un poco más de tiempo en hacer un contenido y no sacar cosas que mañana, ya perdónenme la expresión, terminan siendo basura. Ya, nadie lo va a recordar, nadie lo va a escuchar. Mientras si yo hago un contenido de estos, poco más elaborado, yo sé que en 2 años va a ser recordado y lo podemos retomar porque es una referencia de algo, es una referencia de un suceso, de un acontecimiento que seguramente si no hubo quien lo escribiera, pues hubo alguien que lo hizo. Si no hubo alguien que hiciera ese contenido, pues hubo alguien que digamos, lo adelantó. Entonces, por eso digo, la creatividad es importantísima en la forma en cómo yo puedo narrar. ¿Sí? Yo tengo contenidos, por ejemplo, del año 2006. Del año 2006, estamos a 2021, ¿cuánto ha pasado? 15 años, ¿cierto? 15 añitos. Han pasado 15 años y ese audio usted lo escucha hoy en día y está vigente. Un audio de hace 15 años todavía sigue vigente. ¿Se puede lograr eso? Sí. ¿Y por qué? Por el contenido, cómo se conecta, cómo conecta la narrativa, y segundo, porque es pedagógico también, que esa es otra de nuestras líneas de trabajo, que sean pedagógicos, que haya mucha pedagogía. Ante todo pedagogía, porque finalmente eso es lo que hay que hacer como comunicadores. Sí, obviamente, informar, pero también hay que entretener, pero también hay que dar, digamos,
clase no voy a decir, dar pedagogía un poco en los contenidos que se emiten. No sé, pues espero responda, reitero, a la inquietud que tú me haces, Mauricio y Juliet. No, sí, claro. Es interesante ver cómo dentro de esa cosmogonía la pedagogía resalta sobre todo en el trabajo. Bueno, y ya como para finalizar, ahí entra precisamente una pregunta que es, si esto es así, ¿cómo, si esto es así, que desde una perspectiva del pasado se busca dar una enseñanza ahora en el presente, ¿cómo ve a la radio alternativa en un futuro? Pues yo no tengo la intención en mi corazón de ser un comerciante con esta emisora, con esta radio, con este proceso, que está en proceso, está en construcción todavía. No tengo ningún interés de que eso se convierta en la superempresa, pues, o el supernegocio, porque entonces perderíamos un poco la, mm, la misión por la cual nosotros estamos trabajando, ¿no? Lo digo porque es que hay medios comunitarios que quieren parecerse a Caracol, hay medios alternativos que quieren parecerse a Blue Radio, hay medios alternativos y comunitarios de televisión que quieren ser Caracol Televisión o RCN. Entonces yo me pregunto también un poco y voy a alguien que estuve hablando, no recuerdo dónde fue, pero me decía algo muy interesante, me decía, hermano, pues si ya existen emisoras comerciales de ese corte, con ese tipo de contenidos, ¿para qué otra? ¿Para qué nos vamos a inventar? Entonces, eso es lo que buscamos también en la distinción. Nosotros somos un país sin memoria, un país sin identidad. Y desafortunadamente los grandes medios nos han vendido esa catapulta de situaciones mediáticas, precisamente que nos venden el modelo de turno, entonces yo quiero parecerme al modelo de turno que hace ejercicio, que es fuerte, que tiene pectorales, entonces a mí me quiero parecer a la modelo de turno que es exitosa, o en este caso voy a hablar, por ejemplo, de youtubers, al youtuber de turno, que es exitoso, que viaja por todo el mundo, que se queda en los mejores hoteles, bla, 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 y me parece bien, es la oportunidad de ellos. Pero la pregunta del millón que uno se hace es, ¿cuál es tu oportunidad? ¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Cuál es tu identidad? ¿Por qué tienes que parecerte a los demás? Una cosa es la referencia y otra cosa es copiar, hacer el copy-paste. Entonces yo reitero, Radio Alternativa está buscando es realmente esa, en medio de esa ambición, es este ejercicio realmente de marcar la distinción en sus contenidos sobre todo, ¿no? Tal vez en este momento, yo no sé si somos muy escuchados, no buscamos tampoco una audiencia masiva, pues, que nos siga, así, no, es que son los berracos y tal, no nos interesa tampoco eso, sino que buscamos realmente es un nicho que le interese pedagógicamente lo que hacemos nosotros. No producimos grandes contenidos así, y yo creo en eso, yo creo en la escuela, yo creo constantemente que la escuela tiene que dar en el hecho mismo de hacer las cosas, ¿sí? No de decir, es que yo ya hice eso. No, hay un aprendizaje constante y si estamos en esa constancia, pues obviamente siempre estamos a compartir, ¿no? Cuando hay aprendizaje, hay cómo poder compartir, porque yo no puedo dar de lo que no tengo, es muy difícil. Entonces, pues digo, ese referente de radio alternativa tiene que ser eso, pedagogía, tiene que ser un proceso abierto a la gente, abierto a radio, es difícil, la verdad, les voy a ser honestos, no es fácil, compañeros, es muy complejo hacer un proceso independiente de autogestión, es muy difícil, pero finalmente hay que lanzarse al ruedo, lo digo yo siempre, cuando me encuentro con las personas que de pronto, si Mauricio o Julieta en algún momento deciden por alguna razón hacer su propio proceso de comunicación alternativa e independiente, entonces tendrán que enfrentarse a una serie de obstáculos que yo sé que los van a superar, si en dado caso toma la decisión, pero finalmente es parte de la vida y es parte del proceso. Y yo digo una cosa, ¿hacer la historia a quién? ¿A los demás medios? ¿A los demás procesos? ¿O hacer la historia que yo quisiera como me recordaran? Esa es la pregunta que uno se manifiesta. ¿Cómo quiero que me recuerden? ¿Con un proceso ajeno o con un proceso propio? Por eso, digamos, esa ambición en esos términos no dañinos, sino Por compartir su experiencia, lo que ha vivido, lo que ha sido Radio Alternativa para usted y para el mundo. no, pues con mucho gusto, activo, subtítulos no, eso no. Es que iba a buscar el chat, ¿dónde está el chat? Se me perdió el chat.
Ya lo encontré. Es que les iba a compartir precisamente, antes de que me vaya, voy a hacer algo similar, voy a hacer algo muy parecido, o voy a tomar esa referencia para ver cómo me sale la historia. Eso es básicamente Mauricio y Juliet. Vale, pues muchas gracias por tal cual transmitirnos su información y sus conocimientos, por sus consejos y definitivamente los vamos a poner en práctica, definitivamente. Claro que sí, Mauricio. Bueno, no sé si queda algo pendiente. En un principio era marcar un contraste entre una radio alternativa o comunitaria, como lo es esta, y una radio como tal hegemónica. Qué pena, ¿me repites la pregunta? Eh, en contraste con lo que es la radio alternativa y comunitaria, ¿qué temáticas trata la radio en la que trabajas? Listo. Ahora sí, entonces las radios comunitarias y las radios que son muy parecidas a las radios digitales tienen, te lo habrá dicho mejor Robinson, pero desde mi perspectiva tienen un componente crucial que es la libertad de pensamiento porque normalmente son autofinanciadas. Es decir, tú eliges, sí, tú te pones tu presupuesto, tú eliges a quién pautar, quién te va a apoyar. En caso de reproducir música, radios digitales no tienen que pagar SAICO, que es una vuelta aquí de temas de derechos de autor en Colombia que muchos músicos no les gusta. Tienen esas libertades. ¿Qué pasa con una radio AM y más que todo FM? Esta radio, como te digo, eh, es de una cadena que tiene más radios, de una familia ya vieja en la radio, llevan más de 50 años. Entonces, por supuesto, hay intereses de por medio. Entonces, intereses al momento, más que todo político. Entonces, por ejemplo, yo aquí no puedo hablar del paro, yo aquí no puedo hablar mal de Uribe, porque sí, son radios de antaño, de dueños de antaño, y que por la misma razón de que es difícil renovar la audiencia, es muy difícil renovar el pensamiento. Entonces, digamos que yo digo que esa es la diferencia. Una radio comunitaria y digital creo que tiene más libertad de pensamiento debido a la financiación que tiene y de las personas que la manejan y son dueños de ella. Aquí básicamente tenemos que hacerle caso al jefe. También funciona así la radio digital y comunitaria. Hay jefes, por supuesto. Digamos que yo siento que hay una mayor libertad. Entonces, por ejemplo, aquí por poner un ejemplo, la W, que es NFM, ellos lo que digan, me corriges Robinson, ¿cómo es que se llama este hombre? Madre. Calvas, Juan Pablo Sánchez Calvas, Cristo. Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez Cristo. Allá todos los periodistas es lo que diga Julio Sánchez Cristo. ¿Qué pasa en semana? Lo que diga Vicky Dávila. Y así pasa, así pasa, así pasa. Ok, muy bien. Entonces, me comentas que más que todo es como un contraste dentro de esto mismo, puede retornarse como una especie de censura. No tanto censura, sino manipulación. Digamos que nuestra audiencia pasa que la historia de la radio en Colombia se remota mucho tiempo atrás y tiene mucho peso en la frecuencia de amplitud modulada. Tú me dirás por qué. Porque la amplitud modulada llegó primero y la amplitud modulada destruye, o sea, es muy fuerte, muy, muy fuerte. En un país montañoso como Colombia, la amplitud modulada llega a donde el gobierno no ha llegado. Así es la historia de la amplitud modulada. Por ende, nuestros oyentes son ya viejitos, ya viejitos. Entonces, lo que compete aquí es como darles gusto y tenerla a la audiencia. Digamos, no es tanto un proceso de censura, sino que si tú tienes una audiencia, ¿cómo decirlo? Si yo tengo una radio
que sé que me escuchan gente que es rockera, yo no les, yo les intento poner rock, si me hago entender. Digamos que aquí tenemos un noticiero, ahí sí te podría hablar un poco de censura, pero como te digo, yo estoy hablando desde mi punto de vista, yo no estoy hablando en representación del noticiero de Capital, ni mucho menos de la emisora. Ahí ya hay un tema de censura porque allá deciden qué noticias sacar y qué no. ¿Listo? Digamos que aquí las pautas, los programas eh, llegan y normalmente se vende lo que está en auge. Mm, ¿Cómo decirlo? Aquí vendemos muchos programas de brujos que normalmente sus clientes son viejitos, pero haz de cuenta si yo soy joven, yo podría venir a pautar aquí y aquí no te van a decir no, pero no es conveniente, o sea, digamos que no es tanto una censura, sino como, yo diría como una manipulación y una curaduría del contenido, más que todo, para no alargar más la respuesta. Entonces se podría decir que en todo el tiempo que tiene la radio, las temáticas no han cambiado mucho, en plan, ha sido muy lineal. Uy, no, no. Pues yo, es que, digamos que partamos de la historia de la radio mm, Ahí en quería llegar. Colombia. En Colombia, no, es que Latinoamérica, yo hablo por Colombia, Por entonces Colombia, más que todo, sí. tú puedes ver que la radio antes, uno se podía graduar de bachiller por radio. Una nota para donde te digo, un país montañoso donde el gobierno no llegaba y la radio sí, brutal. Además de que le enseñaban a los campesinos no solo este famoso manual de civismo de Carreño, sino también cómo sembrar, cómo vender, mmm, entre muchas otras cosas. Digamos que ese aporte de la radio es muy valioso. Ahora bien, ya la radio también está tintada, si nos vamos un tricito para atrás, Segunda Guerra, dictadura con Pinochet, dictadura, eh, bueno, la de Chile y Argentina, donde la radio, pues sí ya no fue libertad, ahí sí se puede hablar de censura, sobre todo con la música. Y para no seguirme desviando, yo digo que sí, el contenido es muy diferente y debido a las diferentes demandas, no tanto de contenido, sino de audiencia, porque entonces ya la radio te dicen que está muriendo y pues efectivamente yo no te voy a negar que la radio está muriendo, se está trasladando a lo digital, países como Noruega ya apagaron sus antenas, que los escandinavos, esos manes no son de este planeta, están como por allá en el futuro, pero ¿por qué? Porque estos manes todos tienen acceso a internet, ahí entra la radio digital. Yo digo que se ha cambiado un montón. Y esto se debe al dinamismo en la oferta y la demanda. Digamos que ya no vende, ya no es rentable graduar gente por radio, pero sí es rentable un programa de un brujo que me deja plata, el fútbol que también me deja plata. El tema de Psycho es complicado, es complicado. Digamos que la música ya ha emigrado. Tú ya, antes de sonar en la radio era brutal. Hoy en día es como, mira, estoy en Spotify, en Apple, en Tidal, en YouTube. Entonces, ya son otras dinámicas. Y sí, el contenido me parece que sí ha cambiado. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, puede, en plan, hay la posibilidad de que este traslado a los medios digitales sea como una especie de neorradio o algo por el estilo. Traslado a los medios digitales sea como una especie de neorradio o algo por el estilo. Bueno, paréntesis, si en algún momento necesitas interrumpir mi respuesta, hazlo con toda la libertad, ¿listo? Ok. ¿Qué está pasando hoy en día? Que yo veo que es un fenómeno que está en auge, que estuvo en auge en Estados Unidos hace mucho, es este tema del podcast. Em, por ejemplo, ya es lo mismo que pasó con la televisión. Antes la televisión te decía qué ver, ahora tú decides qué ver en Netflix, en YouTube, en lo que sea. Este tema del podcast es casi igual. Ya no voy a la radio,
porque tengo mi reproductor de música para escuchar la música que yo quiera. Y si quiero escuchar a alguien, que eso es algo, pues no sé, es como muy humano estar haciendo labores y escuchando a alguien, pues yo voy al podcast, eh, que hay todas las temáticas que quieras y todas las plataformas que quieras. Y también es una oferta abrumadora de contenido. Digamos que sí, podemos decir que es otra nueva generación de la radio. Yo recalco muchísimo la labor de la radio digital y la radio comunitaria. Es lo que te digo, es vital. Por ejemplo, Colombia no se podría quedar sin radio. La radio está muriendo, pero aún aquí en Capital Radio no tenemos oyentes de Boyacá, de Tolima, de Cundinamarca, de Bogotá. Y es personas mayores que todavía no encuentran una alternativa a la facilidad de prender un radio y tener información. Sí, las herramientas digitales nos están trayendo una nueva época en la radio, lo cual es pues fabuloso, porque antes yo te podía tener una radio, entre tantas cosas que deja hacer la radio digital. Antes aquí teníamos radio activa y escuchábamos rock, pero ahora yo tengo una radio de rock de los noventas, donde solo pasamos post-punk de los noventas y es post-punk de solo Perú. O sea, así de específico. Eso es fabuloso, pero hace que haya que sea más difícil competir por oyentes y que malo para nosotros. Y bueno para el oyente, que la oferta es gigantesca. Tú escuchas lo que quieras y donde quieras, lo que sea. En plan, se ha convertido, como quien dice, del pueblo para el pueblo. Sí, sí, digamos que hay una libertad de elección de contenido. Digamos que antes era mucho más complicado. Por eso mismo de que habían pocos controlando lo que se transmitía. Entonces sí, tienes toda la razón. Ya hoy en día, si yo quiero conocer sobre lo que pasa con el paro, yo voy a fuentes uribistas, yo voy a fuentes del centro, yo voy a fuentes de izquierda y pasa lo mismo con la música, con la cultura y con cualquier otro tema que tú quieras abordar. Y por ejemplo, con esas capacidades, digamos, noticiosas y de transmisión de información, eh, ¿qué tanto al día de hoy influye en los colombianos la radio? En plan, como por ejemplo, la radio en la que tú trabajas o cualquier otra radio. Mm, Bueno, pues lo que te digo, yo creo que la radio está muriendo. No solo, o sea, yo escucho radio con mis abuelos y escucho radio cuando estoy en el carro, pero yo me subo al carro de algún amigo y ya es conecta tu Bluetooth, conecta tu cablecito. Y pues es una embarrada porque a mí me encanta la radio. Y no solo se ve como oyente, sino se ve cuando estás en el medio. A nosotros nos pagan mal, por eso te digo. Y ¿dónde vaya a salir esto? Sí, sí, no, es meramente de la universidad. El tema es muy competido. Ya la gente, las grandes marcas no quieren publicitar en radio. Ya ni siquiera quieren publicitar en televisión. Que pues ahí está RCN llevado Mm, lo que sí, sabemos, porque ahora todo se trasladó a internet. Entonces todo está en TikTok, en la publicidad de YouTube y toda esa cosa. Ahí es donde te das cuenta que la está muriendo. No solo desde afuera, sino en quienes la hacemos, que no estamos bien remunerados. De pronto, los altos, los dueños, que les va bien, a nosotros más o menos. Y tú ves que muchas emisoras hacen maniobras para subsistir, entre muchas otras cosas. sí, intentan innovar dentro de lo que pueden porque ya es muy complicado. Sí, digamos que nosotros intentamos hacer transmisiones vía Facebook, vía YouTube, tenemos un Twitter al día, tenemos una página web al día, pero no, paila. O sea, renovar lo crucial en las sociedades y en todos los negocios es estar renovando clientes y personas, porque la población envejece y lo que te digo, nuestros oyentes son más que todo mayores y en algún momento se tendrán que ir y ya si no hay oyentes, pues ya esto muere.
así de sencillo. Claro, tiene sentido. Y bueno, pues ya por último, en plan, como para finalizar, quién es Juan Sebastián Ávila? Cuéntame. Muchísimas gracias por esa pregunta. Listo, entonces yo creo que yo te puedo hablar desde la experiencia joven y desde la experiencia desde un recién egresado. Yo estoy a punto de graduarme como productor de sonido y musicalización. Yo trabajo como en la postproducción y producción del audio. Yo he trabajado en cortometrajes, en cine, he trabajado produciendo música y también tengo mi podcast, tengo eh, bueno, sí tengo dos podcasts, que uno está como en Veremos y otro fue una miniserie de podcast. Y actualmente estoy trabajando aquí en Capital Radio, donde hice postproducción, que es todo este tema de cuñas, de adecuar mm, separadores, adecuar programas. Y actualmente estoy en el Control Master de Capital Radio. Desde aquí yo controlo los programas que se hacen en vivo, la programación musical que se hace. Y digamos que eso soy respecto a mi profesión. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Eh, Tengo muchos compañeros que están fuera de la radio. Yo entré aquí por un conocido, que lastimosamente este medio así es una rosca gigante porque antes de entrar aquí yo envío muchas hojas de vida, muchísimas, muchísimas. Y no, se ve que no solo el medio de la radio, sino el de la cultura donde estoy metido, está fregado, fregado, fregado. Entonces, digamos que ese soy yo, soy joven, eh, recién egresado, sin oportunidades, entré aquí de chiripa, te lo digo así, a calzón quitado, entré aquí de chiripa y yo veo aquí las hojas de vida que llegan de gente súper talentosa. Sobre todo he visto chicos venezolanos, gente venezolana, Mm. muy talentosa, porque entonces no solo estamos viviendo la crisis de acá, sino gente que cree que tiene que emigrar para acá, porque no hay ninguna otra cosa. No, y solo, no Mm, solo los venezolanos, varios otros. Claro, y discúlpame si me extiendo, discúlpame porque yo aquí para echar otra cuña, el ministro que tenemos ahorita de Cultura, eh, Mm. el man dijo en una entrevista, se me va al medio, dijo, no, es que aquí no podemos traer proyectos como el Circo del Sol porque no tenemos técnicos de sonido ni técnicos de iluminación suficientes. Entonces, si un ministro de Cultura le dice eso a gente como yo, que mi carrera es únicamente para sonido, si le Mm. dices eso a gente, parce, los condenas a irte del país. Punto. Claro, es una desmotivación horrible. Es decir, los No, dirigentes ya no, hablan sobre que no hay y pues, no, y eso es completamente falso. Tengo gente muy, muy capaz y no solo gente formada en la academia, sino gente que llegó aquí. Hay celadores, hay publicistas, hay periodistas que no tenían ni idea de controlar sonido y aquí han aprendido. Digamos que también eso del sonido es una profesión muy heredada y muy poco académica, pero lo que te digo está, o sea, está ahí, se están haciendo esfuerzos para hacer, no, para ponernos al día académicamente. Y va este ministro y dice eso, o sea, como mm, terrible, terrible, porque, no, porque los jóvenes, sí, sí. sí, no, igual yo también estoy estudiando comunicación social y quiero llegar a la radio, entonces sí, Bueno, ahí está. es muy desmotivante que digan eso. Sí, ahí está, Mauricio. Ahí lastimosamente te tengo que decir ¿cómo es que se dice? Mm, ese, bueno, ese Ese spoiler. spoiler, sí, Esa no. realidad. Y esa realidad para enfrentar va a estar muy duro y yo la verdad quisiera meter a mis compañeros, pero toca emprender, toca estar pilas de las becas artísticas que lanza el Ministerio de Cultura, toca estar pendientes de las becas de ICETEX, toca estar pendiente de qué hacen por allá en el exterior, a ver si de chance hago algo, toca estar pendiente de las plataformas que te permiten hacer mm, freelancing y, y echarse la bendición porque no hay forma de pensionarse, no hay forma.
Pues, yo te estoy echando un cuento desde mi perspectiva. Hay gente que lo contará mejor, pero bueno. No, Eh, sí, claro. Pero mira, Juan Sebastián, que no está muy lejos de esa realidad de lo que tú dices. Es decir, la misma inquietud que tiene Mauricio respecto a querer salir en la radio y hacer radio, y la misma inquietud de tú como productor de audio de soñarse esto y de buscar una oportunidad, esa misma inquietud la viví yo, por ejemplo. ujú. Imagínate, yo vengo soñándome la radio desde el año 86, queriendo llegar a la radio del año 86, imagínate. Hasta que me tocó decir, no, hay que hacer es emprendimiento ya, independiente, montarse en la película, buscar las oportunidades por otro lado, golpear puertas por otro lado, porque es que finalmente lo que Juan Sebastián dice es muy real. Está encerrado el medio, está encerrado el espacio de los medios de comunicación general, que acceder a una oportunidad de toda la cantidad de comunicadores que salen de las universidades es muy difícil. Por ello yo te decía ahora, Mauro, y también, pues, digamos, lo comparto un poco con Juan y con mi persona, es que si no hay un tema de creatividad, de otras propuestas alternativas, distintas, obviamente, respetando, si se quiere llamar la línea editorial del medio, ¿por qué no? Yo estoy seguro de que se hacen, o sea, va a marcar una diferencia. Eso es lo que hace distinto a un proceso o a una persona o a un periodista como tal, ¿sí? De hecho, me hace acordar usted, Juan Sebastián, ahí un poquito la anécdota, y es que yo trabajé ahí o bueno, trabajé no, pero estuve con esta emisora. O sea, es decir, una de las emisoras que me conectó a mí con la radio fue Capital Radio en algún momento. ¿Ah, sí? Claro. Entonces ahí conocí a mucha gente que pasa por esa escuela también. Esa es la escuela de muchos, la escuela de Sí, esa es la muchos. escuela de muchos, sí, muy Esa es la cierto. escuela de todo el mundo. Ahí está, ha pasado Jairo Pulgarín, ahí ha pasado Jimmy García, el que yo te decía anteriormente, han Oh, pasado los periodistas en esa escuela. Eso es de José Santos Mesa, es una emisora Sí, de señor. un Y don José Santos sigue aquí. periodista, y la señora, la esposa de él. Ujú. Sí, señora, siguen. Sí, chévere. No, no, y esa casa es muy bonita. Yo estuve ahí algún tiempo, ¿sí? Experimentando realmente más que cualquier otra cosa, y no trabajando, sino experimentando la radio. Ahí también Sí, conocí a Fernando, ahí conocí al viejo Mike, al man que trajo la salsa a Bogotá. Es decir, el man chévere. al que le robaron un programa de radio una vez. Pero bueno, no quiero salirme del tema, ahorita les cuento la anécdota. Eso es básicamente. bueno, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Robinson, por estos tiempos. Y nada, pues al que vea esto ya sabe, estamos en tiempos complicados, pero hay que seguir adelante de cualquier manera. Muchas gracias. Así es. No, claro que sí. Muchas gracias, Obvio, Mauricio, por la invitación. claro. Pero le cuento la anécdota, que es que yo soy de historias. Hola, buenas noches. Ahora a continuación vamos con la reflexión que nos dejó esta entrevista, lo que nos comentaban. Entonces, pues tenemos dos personas, las cuales nos dan cierto balance. Entonces está Juan Sebastián Ávila, que viene de la radio tradicional, y Robinson, que es de la radio alternativa. Como reflexión en general, la radio está inevitablemente muriendo. Tal vez en Colombia todavía tenga más años de vida, porque es un país montañoso. ¿Qué quiere decir eso? Que al haber tantas zonas rurales, la única señal que nos llega o llega a ciertos lugares es el de la radio. Entonces la radio llega a donde no llega el Estado. Entonces tenemos tres puntos para decir. Entonces, primero, Juan Ávila nos hace una distinción prudente. Y a pesar de que él trabaja en una radio tradicional, con 50 años de trayectoria, no hay como tal una censura, sino una manipulación de los medios. Esto es importante porque él dice que jamás lo dejan hablar del paro, por ejemplo, pero no es necesariamente porque la radio apoye fuertemente al gobierno, sino porque el público, como tienen como objetivo, es de mayoría de edad y viejos, o sea, de pasada edad, y no consumiría ese tipo de información. Segundo, en este orden de ideas,
Esta es la misma razón por la que la radio está condenada a desaparecer. La gente que consume la radio tradicional es de edad avanzada. Y aunque haya gente joven que disfrute de la radio, la consuma, normalmente o en estos tiempos se consume por medio de internet. En Colombia hay cierta excepción porque la radio es una herramienta fundamental para la sociedad colombiana, ya que es un país montañoso, las personas están aisladas y de hecho en el pasado los colombianos podían graduarse por medio de la radio, pues dado que era su única opción. Esto significa que las nuevas generaciones sigan consumiendo la radio, pero pues si son nuevas generaciones, lo que se cree es que pues van a ser los que viven en zonas montañosas, porque pues están abandonadas por el Estado y no tienen otro medio así como para informarse. Y tercero, ya por último, teniendo en cuenta estos contextos, en el contexto del paro nacional, en Colombia sí hay una distinción en cómo se maneja la información. En la radio alternativa a una tradicional. Las radios alternativas hablan sin pelos en la lengua, suelen ser imparciales, lo que nos puede hacer pensar que no siempre es porque la radio en sí tenga una relación directa con el gobierno, sino que por tema de los consumidores simplemente no les conviene tratar ciertos temas. Es decir, estamos hablando de manipulación y no de censura. Y ya, algo que debemos agregar además es que en todo lo relacionado con la radio hay mucha palanca y amiguismo. Es muy difícil entrar a este medio a pesar de ser muy talentoso. Entonces por eso mismo se crearon como estas redes alternativas, estos podcasts. O sea, hoy en día los jóvenes están empoderados de los medios y ya, pues, yo se lo tiro.